Listo, ahora sí vamos a la clase. El día de mañana sustenta, ¿verdad? Un grupo más. Sí, profesor, A le ver, toca al veamos. grupo 2. Ya. Bien, entonces para empezar, bien, primero vamos a hablar sobre la impedancia de secuencia cero, ¿sí? Y algunos modelitos, ¿no? Básicamente esto de la impedancia de secuencia cero caracteriza un poco los resultados de cortocircuito, ¿no? Y básicamente para las conexiones de los transformadores, ¿no? ¿De acuerdo? No basta con que el generador esté conectado a tierra para que ya haya corriente de secuencia cero en cualquier parte del sistema. No, tiene que estar el transformador también, ¿no? ¿Sí? Entonces el transformador tiene un modelo de acuerdo a su conexión. ¿De acuerdo? Entonces para que haya, digamos, una contribución de corriente de secuencia cero, tiene que haber algún modo de retorno de la corriente, ¿no? Entonces aquí tenemos ¿no? el primer ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una conexión YY, o sea, un transformador de dos devanados, ¿no? ¿Sí? Ambos están conectados a tierra. ¿De acuerdo? Si yo, digamos, hago una falla del lado primario, ¿no? Del lado, de este lado, digamos, ¿no? De acá hago una contribución, una falla a tierra aquí. Llega la corriente de secuencia cero, claro, se va a tierra a los tres, ¿no? Pero del otro lado debe pasar lo mismo, ¿no? ¿Sí? Suponiendo que se hace lo mismo, tengo 3 y cero también, y 3 y cero va por la tierra, ¿no? Y tiene que volver de a un lado, ¿no? ¿Sí? Si no encuentra retorno, entonces no hay, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, si no hay forma de volver, ahí no más queda, ¿no? Entonces depende mucho de la secuencia cero del modelo del transformador, ¿no? Entonces en este caso, está aquí, ¿no? Del otro lado, su modelo, ¿no? Es una reactancia que pasa libremente, ¿no? Por lo tanto, si yo tuviera una falla aquí, este lado monofásico, no habría contribución de otro lado, a menos que de alguna manera se pueda cerrar, ¿no? Aquí. Si no se puede cerrar, no pasa nada, ¿no? No hay forma, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces simplemente el aporte será cero, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en este modelo, primero, lo que se requiere para que haya una contribución de corriente de secuencia cero es que en el otro lado haya algún camino para cerrarlo, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. El segundo caso ya es una conexión Y desterrado y un delta. ¿Sí? Acá, digamos, si bien, digamos, en el lado de delta no hay una continuidad porque está abierto, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí del otro lado sí hay una continuidad, ¿no? Y la razón es porque aquí hay un delta, hay un distray aterrado y las tres corrientes pasan al neutro, ¿no? 3 y 0, y retorna, digamos, a la fuente. Del otro lado, cada devanado me va, digamos, a inducir en cada devanado una corriente I0. En el otro lado I0 también, y en el otro I0 también, ¿no? O sea, este con este de acá I0, y este con este de acá I0, y este con este de acá I0, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que está dando vuelta I0, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si está dando vuelta ese I0, ¿de acuerdo? Entonces sí hay un camino para la corriente de secuencia cero en el lado primario, ¿no? Más allá de que pasando al otro lado no haya una contribución de secuencia cero. Y su modelo es este, ¿no? ¿Sí? Entonces en el lado secundario, ¿qué hay? O en el lado delta, ¿qué cosa hay? Pues no hay una continuidad para la corriente de secuencia cero, ¿no? Pero por ser delta y circular corriente, entonces se puede modelar de esta manera, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Preguntas ahí? Ingeniero, Sí, dígame. o sea, usted no trata de decir, usted no trata de decir de que
ahí por ser delta se va a unir la única diferencia con la parte de arriba es la unión de las dos líneas. O sea, este de acá con este de aquí. No, lo que pasa es Claro, que es. la corriente cero se va a inducir en cada uno de los devanados, ¿no? Este va en esta dirección, este en otra dirección. Lo que pasa es que la corriente I cero al final va a estar girando dentro de este delta, ¿sí? Gira dentro de este delta. Lo que sale es cero, ¿no? Porque toda la corriente que se va a inducir va a estar girando, ¿no? ¿Sí? Y no sale nada, ¿no? Por acá sale cero, ¿no? Lo que pasa es que si por aquí sube I cero y por acá sale I cero, ¿cuánto sale entonces por otro lado? Para la fase cero, ¿no? ¿Ya? Porque si lo que entra es acá, ya está, cero, ¿no? Entonces en todos los devanados es cero, ¿no? Y bien, entonces la forma de modelar es de esta manera, ¿no? La impedancia del trafo y la tierra, ¿no? Eso es, ¿no? Y Ok. sí. Recuerde que hay camino para el lado de Y, ¿no? Para el lado de delta es abierto, ¿no? ¿De acuerdo? Es, es un circuito abierto en el lado de delta, ¿no? No hay contribución a la corriente de secuencia C. O sea, cuando me refiero a contribución de corriente, es decir, la corriente que viene pues, de ese lado, ¿no? ¿Sí? Hacia el punto de falla, ¿no? Y aquí ya tenemos combinaciones con tres devanados, ¿no? Tenemos tres arrollamientos, Y aterrado y un delta, ¿no? ¿Sí? Entonces, entre el primario y el secundario simplemente pasa nada más, ¿no? Sería una impedancia, ¿no? Entonces, el primario y el secundario está una impedancia nada más, ¿no? Y pasa. Primario con terciario, entonces ahí sí ya hay un cierre de camino, ¿no? Y el lado terciario sí está aislado, pero por ser un delta, cierra el circuito, ¿no? También hay entre el secundario y el terciario, también, ¿no? Entonces acá está el secundario y el terciario, ¿no? También, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay una contribución ahí para fallas tanto en el primario como en el secundario. ¿Y qué pasa si los tres son Y y están aterrados? Igual, ¿no? Primario, secundario, terciario, terciario y secundario, terciario. Mejor todo este conjunto igual está aislado de tierra, pero está a la espera de lo que pase en ese lado, ¿no? Para que haya contribución, algún elemento del lado S o el lado secundario debería tener una conexión a tierra, ¿no? Para que haya aporte. ¿Preguntas? Bien. Después ya vienen las combinaciones, ¿no? Y delta y el otro Y está abierto, ¿no? Lo cual evidencia pues que el lado secundario está desconectado y tiene una impedancia así directa, que no hay forma de conectar la tierra, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí tenemos un Y y dos deltas, ¿no? Entonces ahí lo que pasa es que los dos deltas cierran camino, pero para su lado está un circuito abierto, ¿no? Bien, y si tuviera acá dos deltas aterrados y un delta no conectado a tierra, pues el lado terciario quedaría aislado nada más, ¿no? Y solamente habría conexión entre primaria y secundaria, ¿no? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿y en la práctica qué efectos tiene esto? ¿Cómo en la práctica? O sea,
eh, ¿qué efectos tendría tener una disposición como en la primera? El A ver, triángulo. normalmente los transformadores que tenemos en el sistema son estos, ¿no? Primario y secundario están conectados a tierra. En el caso de los transformadores, o si es autotrafo, igual, ¿no? Está conectado a tierra siempre el primario, ¿no? ¿De acuerdo? Y el terciario siempre va a los elementos de compensación, ¿no? Banco de reactores, banco de condensadores se conectan en el lado terciario. ¿De acuerdo? Y ahí está también, ¿no? Ahora que tenemos Y todos aterrados, esa no he visto mucho, ¿no? No he visto. Tampoco he visto que el primario y el secundario esté abierto, ¿no? No esté conectado a tierra, ¿no? El tercero, que es primario y después los dos en delta, esa sí hay, ¿no? La mayoría de los generadores, algunos generadores trabajan de esa manera, ¿no? En delta. Y finalmente tenemos los YY, dos directos y uno no cerrado, que tampoco lo he visto, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Estas combinaciones puede darse, ¿no? Pero alguna aplicación debe tener. En el caso de esta señora de aquí, ¿no? Que tengo yo solamente el primario en estrella y los otros dos en delta, es que, digamos, se utiliza bastante en los transformadores de generación, ¿no? En fin, ¿alguna otra pregunta? Profesor, disculpe, ¿la primera conexión siempre va a ser una estrella con tierra o se puede dar otro caso? En alta tensión tienes que tener una fierra fija. ¿De acuerdo? Entonces siempre va a estar el delta normalmente aterrado a tierra, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, no lo entendí muy bien. A El ver, primario, la conexión a tierra es para que regrese o el retorno de la corriente I sub cero hacia las unidades de generación. no, la parte que esté conectada a tierra es para tener un sistema con neutro sólidamente aterrado. Esa tiene otros beneficios, ¿no? Una de ellas es que, digamos, las corrientes de secuencia cero, monopolares, o pueden detectarlo. Tiene un valor amplio, grande, y digamos que el sistema de protección los puede detectar y desconectar el circuito, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, una de las bondades de tener conectado a tierra es que le doy un camino para la corriente de secuencia cero, y al otro lado debe haber pues un delta para que cierre el circuito y ya no sea necesario saber si el secundario se conecta o no a tierra, ¿no? O el terciario en todo caso. ¿De acuerdo? Entonces, la ventaja de tener una puesta a tierra es que yo puedo identificar fallas monofásicas. ¿Qué pasa si no las tuviera, digamos? Fuese delta el sistema. ¿Cómo hacemos con el sistema delta, ¿no? ¿Cómo conectamos, cómo detectas una falla a tierra allí? Difícil, ¿verdad? Solamente te quedan las capacitancias parásittas de las líneas y ver que sumen pues ante una falla algo, ¿no? Bien. Aquí está un diagramita de la conexión, en este caso sería un Y, ¿de acuerdo? Los tres llegan y los tres van al neutro y a tierra, ¿no? ¿Sí? Y del otro lado tenemos un delta, ¿de acuerdo? Entonces, en este sistema, la consecuencia cero entra directo.
Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que la corriente I0 entra por el punto, ¿no? ¿Sí? Y por el otro lado, igualito, sale por el punto, ¿no? ¿Sí? Lo mismo aquí, ¿no? En la fase S, ¿no? Entra por el punto, sale por el punto, ¿no? Igual en la fase T, ¿sí? ¿Qué significa? Como todos tienen la misma dirección, que significa que por aquí, por acá viene I0, por acá entra I0 y por acá entra I0, ¿no? Lo cual me daría 3 y 0, ¿no? Justamente el 3 y 0 es el que pasa por la resistencia de puesta a tierra, ¿no? Del otro lado yo tengo I0 por acá, sale I0, pero por aquí también entra I0 y sale I0, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si por acá sale I0 porque tiene que sí, coincidir, por aquí también tiene que ir I0, ¿no? I0, I0, entonces por acá 0, ¿no? Bueno, en el lado delta también igualito, ¿no? Bueno, sí, pues estamos delta. Al final, lo que yo tengo, igualito en el lado C, ¿no? Acá va I0, pero por acá sale I0, entonces I0 va por acá, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, el modelo es justamente la que está abajo, ¿no? Tengo el primario y el secundario, ¿no? Circuito abierto del lado secundario, pero el lado Y, delta, sí conecta a tierra, ¿no? ¿Alguna pregunta aquí? Bien, entonces no hay ninguna pregunta. Continuemos, ¿no? Bien, entonces hablemos del cortocircuito en sí. La mayoría de los cortocircuitos se ubican en las líneas de transmisión, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué será esto? ¿Por qué la mayor falla se ocurre en línea de transmisión? Porque cubre grandes espacios, ¿verdad? Sí, cubre a lo largo de toda la costa, gran parte de la sierra, bueno, y en la selva sí nos hemos centrado, ¿no? Pero sí, cubre grandes espacios, ¿no? Y por lo tanto, pues, gran cantidad de línea que está expuesto a falla, ¿no? Ahora, de las fallas que ocurren en línea de transmisión, ¿no? Ese 89% de ese, la falla que más ocurre son del tipo monofásico, ¿no? 63%, ¿no? Y bifásico a tierra, 16%. Las más difíciles son las trifásicas, ¿no? ¿Sí? Bien difícil que ocurra una falla trifásica en el sistema, ¿no? No, pero no es que, que sea imposible, ¿no? Pero es más difícil. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, sí, disculpe una consulta. Cuando usted Dígame. se refiere a trifásica, ¿se refiere a todo el sistema o al hecho de que las tres fases, hay una falla en las tres fases? Que las tres fases se vayan a tierra o que colisionen entre sí, ¿no? Esa es una falla trifásica, ¿no? Una falla de las tres fases, ¿no? Ingeniero, ¿a qué se refiere con el término colisionan entre sí? Chocan, se pegan, se juntan, ¿sí? Flamean, no sé, alguien por ahí le gusta robar los cables, pone una piedra de un lado
pone el pie del otro lado y lo lanza, ¿no? Lo junta, ¿no? ¿Sí? Digamos, en el caso del flameo podría ser cuando un rayo cae en la punta de la torre, ¿no? ¿Sí? Pero este ya es flameo, ¿no? La onda viaja, ¿no? A la velocidad cercana a la luz, llega a la puesta a tierra, obviamente, para llegar a la puesta a tierra, ¿no? Ella viajó por todos los brazos y tiene un nivel de tensión, digamos, ahí en la parte del otro lado de la cadena de aisladores, ¿no? Tiene un nivel de tensión, ¿no? Y digamos que todavía no ha superado su soportabilidad, ¿no? De la cadena de aisladores, ¿sí? Pero luego, una vez que llega el arco a la Tierra, retorna, ¿no? Porque la puesta a tierra tiene un valor un poco altito, 25 ohmios, y, y retorna, ¿no? Y en el caso que ese retorno sea fuerte, podría duplicar el nivel de tensión, ¿no? Porque se suma al anterior. Entonces, si se suma y duplica y supera la capacidad del soporte, de soportabilidad, entonces puede ocasionar un flameo, ¿no? ¿No? Y digamos que si este va, digamos, a las otras fases, también a la vez ocasiona el flameo en las otras fases. De hecho, una de ellas empieza primero, ¿no? Y, de acuerdo, y algunos microsegundos después los otros. En términos realísticos, es como si fuesen a la vez, ¿no? Hablar de microsegundos es prácticamente imperceptible, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo puede haber que choquen dos conductores? Bueno, ¿no? En la sierra existe el fenómeno de galopeo, ¿no? ¿Cómo así ocurre galopeo? A veces la carga por las líneas no es mucha, no es bien poquito, hasta podría ser cero, ¿no? Total. Se supone que el flujo va y viene, ¿no? ¿De acuerdo? En alta tensión, el sistema principal, el flujo no va en una sola dirección, ¿no? Solamente el sistema radiales va en una sola dirección. Pero el sistema de transmisión, el sistema o la carga, la potencia fluye en cualquier dirección, ¿no? Va a depender mucho qué generadores estén conectados, ¿no? Y dónde esté la carga de mayor, ¿no? Tamaño, en fin, ¿no? ¿Sí? Entonces, en un momento puede estar hacia el norte, en otro momento puede estar hacia el sur, en fin, ¿de acuerdo? Entonces puede haber un momento en que esté en cero y justo hubo helada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se le pega pues un trozo de hielo, ¿no? A lo largo del conductor, ¿no? ¿De acuerdo? Y en la mañanita empieza a crecer la carga, se calienta un poquito el conductor y todo ese hielo cae al piso, ¿sí? Entonces, al caer todo de golpe, el conductor pues regresa a su posición original, ¿no? Porque el conductor, lo que es pesado, le pone hielo, es mucho más pesado todavía, se tiene que elongar, ¿no? ¿Sí? Y cuando ya cae el conductor, otra vez regresa, pero regresa con violencia, ¿no? Y se forma el galopeo, ¿no? Ahora, las tres fases no galopean de la misma manera, ¿no? ¿Sí? Si galopearan en la misma dirección, misma velocidad, todo bestial, ¿no? Siempre van a mantener su distancia, ¿no? Pero como esto es aleatorio, ¡pum! Chocan, ¿no? ¿Sí? Ahí podría ocasionar una falla trifásica, ¿no? Difícil, ¿verdad? Pero en fin, es posible de todas maneras. La más sencilla que puede ocurrir es durante el trabajo o al finalizar los eventos de mantenimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Sería una locura que alguien se suba a un equipo sin poner una tierra temporaria, ¿no? ¿Qué cosa es una tierra temporaria? Pues un cablecito, ¿no? Flexible, ¿no? Un cable flexible. Conecto al equipo, al conductor y la otro lado a tierra, ¿no? Entonces, de esa manera sé que ese equipo está conectado a tierra porque lo estoy viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Es un problema? No, no es un problema, ¿de acuerdo? Porque supuestamente, primero me dijeron que el equipo está desenergizado, ¿no? No voy a intervenir un equipo que esté energizado, ¿de acuerdo? Entonces está desenergizado. Pero aún así yo no le creo, ¿no? Pero igualito yo agarro con mi flexible, mi control flexible, lo conecto en la fase a tierra, y así las tres fases, ¿no?
Cuando termino, tengo que quitar esa tierra temporaria. Entonces, constantemente se hace ese trabajo. Constantemente hay puestas temporarias a tierra. ¿De acuerdo? Todo el tiempo. ¿Cuándo hay mantenimiento? Todos los fines de semana hay mantenimiento. Si no es en una línea, es en la otra, en fin, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay mantenimientos constantes. Listo, llegó la hora de desenergizar, te preguntan, señor, ¿quitaste la tierra temporaria? La respuesta general es sí, pero a veces falla, ¿no? Y le dice, sí, desconecté cuando no lo ha desconectado. Él cree que no está mintiendo, porque efectivamente él se acuerda que desconectó, y ahí entra la memoria fotográfica, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Las memorias fotográficas solamente funcionan en jóvenes como ustedes, ¿no? ¿De acuerdo? Llega un momento en que ya uno, ya no, pues no funciona. Tienes que buscar otros medios para asesorarte, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué haces? Te acuerdas de que sí lo desconectaste, pero es mentira, no te estás acordando de ayer, ¿no? De ayer sí lo desconectaste, y esa es la que está presente en tu mente y piensas que de verdad es así. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Sí lo desconecté, lo puedo firmar, dice, ¿no? Mentira, eso no fue así, ¿no? Para eso existen los chequeos cruzados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que otro compañero revise el mío, ¿no? Y yo reviso el suyo, ¿no? Cruzado, ¿no? Y de ahí se confirma que efectivamente se quitó la tierra temporal. Y eso se hace siempre, ¿sí? Pero a veces falla, ¿no? Lamentablemente es así. Y así ha habido cortes. Hace poquito nomás y tuvimos uno. ¿De acuerdo? Falla trifásica, ¿no? ¡Pum! Y encima en la barra, ¿no? ¿De acuerdo? Desconectamos muchísimos equipos, una multa gigantesca, ¿no? Bueno, no tan gigantesca porque fue rápido, pero igual, ¿no? Es un roche. ¿De acuerdo? Entonces, las fallas trifásicas son bien raras que ocurran, pero ocurren, ¿no? ¿Sí? Uno por mantenimiento, otro por caída de rayo y otro por galopeo, ¿no? Raro, pero es así, ¿no? ¿Alguna otra consulta al respecto? Bien, entonces, Profesor, disculpe, bien, frente a estas fallas que ocurren, ¿no? Puede ser de tipo monofásicas o trifásicas. ¿Hay un sistema de protección en las subestaciones? claro, se supone que sí. Primero analizamos los cortocircuitos. Después ya viene la protección, ¿no? ¿Qué hacemos? Es más, uno esperaría que usted esta parte de análisis de cortocircuito te lo domine muy bien, ¿no? Porque luego hay que venir a ajustar los relés de protección. ¿De acuerdo? Entonces, cuando lleves el curso de protecciones, ya debes saber analizar los cortocircuitos, no tener ningún problema, ¿no? Sí, porque lo primero que hay que determinar es la corriente de falla, ahí en el punto de falla, ¿no? Y luego tienes que determinar las corrientes que vienen por cada uno de los lados, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque ¿dónde están los relés de protección? No están en el punto de falla. ¿Dónde está? En la subestación, ¿no? En la salida de los conductores, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí están las protecciones para que mande un disparo al interruptor que corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tengo que ajustarlo, ¿no? ¿De acuerdo? Tengo que ajustar para que vean, ¿no? Entonces yo tengo que saber cuánto es la contribución para esa corriente, para una falla en ese lugar, ¿no? ¿De acuerdo? Tengo que hacer una sensibilidad y buscar cuál es la corriente máxima, la mínima, en fin, ¿no? Hasta dónde quiero llegar, ¿no? Porque recuerde que a veces los cortocircuitos francos, bueno, no son muchos, ¿no? A veces hay una plantita que creció, chocó y ¡pum! Falla, ¿no? Pero la falla no es directa a tierra, ¿no? Es a través de una plantita, ¿no? Que tiene una resistencia, ¿sí? Entonces la resistencia puede ser alta, ¿no? Entonces habría que ver si ese relé está ajustado con una sensibilidad suficiente para que actúe el sistema de protección. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, pero esa parte de la protección preocúpese después, ¿no? Ahorita, digamos que afánese usted en determinar esa corriente, ¿no? Es la primera partecita que les voy a pedir, ¿no? ¿De acuerdo? Ya cuando llegue ese curso de protección, bueno, los que llevan protección conmigo ya saben cómo ha venido el examen, ¿no? Facilito no ha estado, ¿no? He visto ahí que, bueno, susti, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no lo vean, pues, como que, qué difícil. No, pero sí a eso nos vamos a dedicar, ¿no? ¿Qué cree que va a hacer usted cuando salga de aquí? Analizar fallas, ¿sí?
Una es que lo haga de manera administrativa, ¿no? Y otra es que analice de verdad, ¿no? O sea, meta al fondo del asunto qué ha fallado, dónde ha fallado. Porque al final se trata pues, de determinar qué falló, ¿no? Si es que falló, ¿no? El sistema de protección, ¿sí? Puede que el sistema de protección actuó de acuerdo a sus ajustes, despejó la falla y pues todo se conectó de manera bien, ¿no? No hubo problema, bestial, ¿no? Pero a veces hay anomalías, ¿no? Hubo falla en la línea y no abrió el sistema de protección. ¿Qué pasó? Problemas en los ajustes, ¿no? Y hay que revisar los ajustes. ¿Cómo revisa los ajustes? Pues tienes que revisar primero el cortocircuito, ¿no? O el problema que hubo, ¿no? Y ver cómo se repartieron las corrientes y ver si los ajustes dan, ¿no? ¿Sí? Probablemente por ahí se equivocó, hay que coordinar nuevamente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, primerito, análisis de cortocircuito. Es eso. ¿Alguna otra pregunta? Ah, y ajuste de protección, pues ya sí que decir, ¿no? Ese es el pan de todos los días, ¿no? ¿Sí? Coordinación de protección es prácticamente por defecto ya debemos hacerlo, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Antes de pasar al siguiente. Ingeniero, una consulta Sí. entonces. Ahí dice este tipo de cortocircuitos de dos fases. ¿Cómo serían de dos fases a tierra? Entre dos fases. Y ahorita vamos a No, verlo, ¿no? Pero obviamente dos fases, ya que la fase R y S chocaron, ¿no? O se juntaron, en fin, como fuese, ¿no? Vino un pajarito grande y ¡pum! Chocó entre dos fases, ¿no? Sí, bien ya. difícil, ¿no? Pero sí, siempre es posible, ¿no? A veces viene un pajarito y llega una rama bien grande, ¿no? Sí, entre el pico, va a ser su nido, y pasa por la línea, ¿no? Y choca, ¿no? ¡Pum! Chocó bifásico, ¿no? Recuerde que una vez que el arco se forma, ya no hay forma de apagarlo, ¿no? Se forma el arco y ahí quedó, ¿no? Sí, la única manera de apagarlo es que abra el circuito, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahora, dos fases a tierra. ¿Cómo podría ser dos fases a tierra? Que flameen dos fases nomás, pues, y a la torre, ¿no? Ya está, dos fases a tierra, ¿no? Recuerda que la torre es tierra, ¿no? ¿Ya? Ahora, trifásico son tres fases entre sí o tres fases a tierra también, ¿no? Ya, bueno, entonces, dos fases a tierra significa que dos fases y la tierra, pues, ¿no? Bueno, de alguna manera llegaste a eso. La manera más fácil es que flamee, ¿no? Ahora, que alguien se olvide de una tierra temporaria, solamente dos fases conectadas, es más difícil, ¿no? Normalmente uno pone a tierra las tres, ¿no? No pone dos nomás. O no desconecta uno, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Dentro de las probabilidades o posibilidades está, ¿no? Pero no he visto, ¿no? Pero fallas bifásicas a tierra sí he visto, hemos tenido varias, ¿no? A veces es cuando se desconecta, digamos, o se rompe el bajante de puesta a tierra, porque estas torres tienen bajante. Aparte del mismo conductor, misma torre que es de celosía, tiene un bajante. Y este bajante puede romperse. ¿Cómo es que se rompe? Bueno, descuido, la salinidad, bueno, en fin, ¿no? Simplemente ya por situación, bueno, todo, todo elemento en algún momento se rompe, pues, ¿no? Si no se le hace un seguimiento, ¿no? Imagínate una línea, ¿cuántas torres tienen? Tiene un montón de torres, ¿no? No todas se revisan, ¿no? Y a veces pasa una, ¿no? Y se rompe, ¿no? Plom, se rompe. O simplemente alguien vino por ahí de manera desleal, ¿no? Hizo, jugando ondas y empezó a lastimarlo y en un momento eso se rompe, ¿no? Entonces eso, cuando hay vientecito, pendulea y puede que de alguna manera se posicione entre dos fases, ¿no? Y ahí ocasiona una falla bifásica a tierra, ¿no? Y mira, la Ingeniero, falla bifásica a tierra tiene un poquito más de ocurrencia que la falla bifásica pura, ¿no? Sí, dígame. quería consultarle, ya que estaba hablando con tierra, ¿dónde va el cable de guarda? ¿Cuándo ocurre, o cómo se llama la falla cuando ocurre cuando choca una línea con el cable de guarda? Una línea con cable de guarda sería monofásica a tierra, ¿no? Bueno, fácil, ahí. Claro, dos sería el bifásico a tierra.
¿De El acuerdo? cable de guarda es como una tierra, se podría decir. Claro, va conectada a tierra. En cada torre se va a tierra, ¿no? Ok. Porque la torre misma es tierra. Ahora, pues, profesor, y cuando el poste de madera, bueno, igual, ¿no? Los postes de madera también tienen su bajante puesta a tierra. Ahora, si no se le pone, bueno, este, la- todo conductor de alguna manera tiene que llevar corriente a tierra. Si uno no le pone en los bajantes, ¿qué va a pasar? Que los electrones igual van a saltar, ¿no? Y se van a ir por la madera, pues no va a ser tantas, pero menos, ¿no? Pero igual va a ir por el poste, ¿no? Entonces los electrones cuando bajan por el poste lo que hacen es secarlo, ¿no? Lo van secando, ¿no? Hasta que el poste se convierte en combustible, ¿no? Y se incendia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces mejor, según los entendidos, o la historia que han hecho, es que le ponen justamente este bajante para evitar que se queme el poste de madera, ¿no? Y muestran la fotito ahí de varias torres que se han quemado así de improviso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Para terminar sobre el cable de puesta a tierra, normalmente el cable de puesta a tierra va en la parte superior, ¿no? Pues para evitar que los arcos o las corrientes, las descargas de rayo, ¿de acuerdo? Caigan directamente en el conductor, ¿no? Entonces, para que no caigan directamente en el conductor, hacen que caigan en el cable guarda, ¿no? Por eso va en la parte superior, ¿no? Ahora, pero no siempre va en la parte superior, también puede ir en la parte inferior, ¿sí? Pero ahí ya su misión es otra, ¿no? Probablemente sea en zonas donde no hay descargas atmosféricas, ¿no? Y va en la parte inferior porque ahí va la fibra óptica, ¿no? Los cables OPGW llevan fibra óptica en el interior, ¿no? Entonces es un medio de comunicación, ¿no? En fin. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Listo, entonces entiendo yo que esta parte queda satisfecha. Aquí tenemos el cortocircuito monofásico, ¿no? El modelo es simple, ¿no? Ahí tenemos las fases A, B, C. La fase A se va a tierra, falla monofásica, ¿no? B y C queda abierto. Ese es el modelito. ¿De acuerdo? Ahora, puede ser directo, una falla así como tal, o puede haber una resistencia puesta a tierra, ¿no? Una resistencia de falla, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí le hemos puesto así franco nada más para analizar. Entonces las condiciones están aquí, ¿no? Bueno, la tensión en la fase A, cero, ¿no? Porque está conectada a tierra. Y las corrientes en la fase B y C es igual a cero. Aquí algunas, ¿no? De todas las fallas monofásicas, permanente 4%, temporal 96%. ¿Qué quiere decir? Que son fallas que se pueden extinguir rápidamente, ¿no? Por eso se llama temporal, ¿no? A eso nos referimos en las fallas monofásicas. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo pudiera hacer algo en la línea, podría, digamos, el 96% de las fallas monofásicas salir exitoso si yo pudiera, digamos, hacer algo, ¿no? Y efectivamente hay algo que se hace, ¿no? Y esos son los recierres ante fallas monofásicas, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso qué significa, no? Que si hay una falla monofásica, la fase fallada, ¿no? Pues en la A, la B o la C, desconecta la fase fallada en ambos extremos, ¿no? Se espera un tiempecito y ¡pum! Vuelve a cerrar, ¿no? Un recierre monofásico, ¿de acuerdo? Y efectivamente la mayoría de las veces son recierres monofásicos exitosos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro caso hemos medido hasta un 80% de efectividad, ¿no? Queda poquito, digamos, por ganar, ¿no? A veces poquito más, ¿no? Pero digamos que no se le pega al exacto temporal que podría haber, ¿no? Y ahí hay diferentes factores, ¿no? Una de ellas es que el tiempo
que estuvo abierto, digamos, el interruptor en ambos extremos, no fue suficiente para liberar, digamos, el arco que se había formado en la fase fallada, ¿no? Cuando eso ocurre, recierra sobre falla, ¿no? Hay un cierre sobre falla, ¿no? Lo cual no es bueno, ¿sí? Pero digamos que en el 80% de las veces se tiene un recierre exitoso. Bien, entonces, aquí ya está la respuesta, ¿no? Todas las secuencias están conectadas en serie, ¿no? ¿Se da cuenta acá? Entra por aquí, sale por aquí, sale por aquí, ¿no? Están en seriadas, ¿no? Es decir, la corriente de secuencia positiva, negativa y cero son iguales, ¿no? Y están en fase, ¿sí? Están igual, sale por acá lo mismo, sale por acá lo mismo, ¿no? Y que la corriente de falla es igual a 3 veces la corriente de secuencia cero, ¿no? O 3 veces la secuencia negativa o 3 veces la secuencia positiva. ¿Dudas ahí? Aquí está, ¿no? ¿Sí? La tensión en la fase A es igual a cero, dice, ¿no? ¿De acuerdo? Es acá, ¿no? Esta es la matriz de transformación y acá están los valores de secuencia, ¿no? Entonces, si yo vaya es cero, entonces, ¿qué cosa vea? Es la sumatoria de las tres secuencias, ¿no? BA0, BA1 más BA2, ¿no? Todo suma cero. Entonces, al que sea cero esto significa que estos están en seriados, ¿no? Porque la sumatoria es cero, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos que la corriente IB es igual a cero, la corriente IC es igual a cero, ¿sí? Representamos cero acá, entonces la corriente secuencia cero es igual a esa acá, por un tercio, ¿no? Y su A tercios, la secuencia positiva y su A tercio, y la secuencia negativa también y a cero. Lo cual implica aquí que todos son iguales, ¿no? ¿Sí? Y la corriente por la fase A sería la sumatoria, ¿no? ¿Sí? Porque la única corriente falla sería la corriente I sub A. Y I sub A que es igual, I a 0 más I a 1 más I a 2, ¿no? Como todos son igual, entonces la corriente de falla sería 3 veces I a 0, ¿no? Y acá está, ¿no? 3 veces I a 0. ¿De acuerdo? Entonces, al final, la corriente de falla será 3 veces la corriente de secuencia 0. ¿Alguna duda, jóvenes? Entonces, de esa manera, la conexión va a ser en seriada, ¿no? De esa manera, BA1 más BA2 más BA0 igual 0, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes? Bien, entonces esa es la falla monofásica, ¿no? Veamos la falla bifásica, ¿no? Acá está la falla bifásica, ¿no? La fase B y la fase C conectan, ¿no? Ahora, ¿cómo se conectan? Varias razones pueden haber, ¿no? La misma galopeo, ¿no? Puede que solamente dos fases conecten, no necesariamente los tres. Puede pasar, ¿no? O dos que se le arrime un árbol, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Pues lograr algo conecta a tierra. Una quema de caña puede ser también una falla bifásica, ¿no? Puro. En fin, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las condiciones? Que la corriente por la fase A vale 0, la tensión en B y la presión en C son iguales, y que la sumatoria de I sub B más I sub C igual 0. Ahí está. Bien, aquí la respuesta es que están en paralelo, ¿no? O sea, BA1, la tensión de secuencia positiva, y la tensión de secuencia 0 son iguales, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Esta es la misma matriz. BA
Acá sería, ¿no? y BD es igual a B, ¿no? Recuerda que esto puede ser también BA0, BA1, BA2, ¿no? Y acá sería BA, BB, BC. Bien. Y su A igual a 0, ¿no? Y su B más y su C también es igual a 0, ¿no? ¿Qué cosa sería 0? Acá está, ¿no? Un tercio de la sumatoria, ¿no? ¿Sí? Porque esto multiplica así. Pero si este es 0, 0, entonces ¿qué quiere decir? Que la corriente de secuencia 0 es 0, ¿no? ¿Qué más? Las tensiones, ¿no? BA1, la secuencia positiva, es igual a un tercio de ¿qué? De B sub A más A B sub B y A cuadrado B sub C, ¿no? Entonces, en conclusión, BA1 y BA2 son iguales. ¿Alguna duda ahí, jóvenes? Entonces la conexión es en paralelo. ¿Sí? Bien. Luego tenemos la falla bifásica tierra. Claro, aquí sí hay corriente de secuencia 0, ¿no? Y aquí obviamente aparece la red de secuencia 0 y todos están conectados en paralelo, ¿no? La corriente sub A es igual a 0, B sub B y B sub C igual a 0, porque está conectada francamente a tierra, ¿no? Aquí están las ecuaciones. B sub B, B sub C igual 0 y la corriente por la fase A igual 0. Bien. I sub B más I sub C es la corriente phi. Entonces, I sub A sería igual a I a 0, B a 1, B a 2, ¿no? Pero I sub A es igual a 0. Bien. Y luego, B a 0, B a 1, B a 2 es igual a B sub A sobre 3, ¿no? Entonces, de esta manera comprobamos que B a 0, B a 1 y B a 2 son iguales, ¿no? Bien. Entonces, aquí está conectada, ¿no? Están todos en paralelo y las corrientes, la sumatoria de las tres suman 0. Y bien, finalmente tenemos la falla trifásica, ¿no? Y como lo hemos visto, las tres fases conectan, de alguna manera conectan ellos y falla trifásica. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta esta parte. Bien. Listo. Aquí está un ejemplo. A ver. Y nos pide determinar la corriente de cortocircuito de monofásico, ¿no? Trifásico será sencillo, ¿no? Pero hay que hacer el trifásico. Entonces, esto hay que desarrollarlo a manera de ejemplo, ¿no? Entonces, primero hacemos el cálculo por unidad, ¿sí?
¿De acuerdo? Sistema monofásico por unidad. Este ya está en por unidad, este también, ¿no? Chequen que los dos tienen la misma potencia base, ¿de acuerdo? Solo faltaría llevar, digamos, a valores base estos valores de impedancia, ¿no? ¿Listo, jóvenes? Un modelo bastante sencillo para que ustedes puedan calcularlo. Y aplicar pues los conocimientos que hemos aprendido, ¿no? De análisis de falla. Bien, entonces primero sería la potencia base, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a poner la potencia base, ¿no? Es de lo que no ponen. Esa base igual a la que estamos usándose, ¿no? 30 MVA. ¿Sí? De esa manera la impedancia del generador, la potencia del generador no varía, ¿no? Entonces no habría que cambiar la- los valores de acá que están en por unidad, no habría que cambiar por potencia, no es la misma, ¿no? Ahora, como tensión, el generador tiene 13.8 y el transformador también tiene 13.8, ¿sí? Entonces, si yo tomo 69 en la línea, no habría que cambiar nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, para la línea, la tensión base en la línea, que yo tomaría, entonces, para no entorpecer nada, sería 69 kilovoltios, ¿sí? Entonces, obviamente, Z base, ¿no? Es 69 kV al cuadrado sobre 30 MVA, ¿no? Y esto es igual a 158.7 ohms, ¿no? Listo. Siendo así, ya llego pues a por unidad, ¿no? En la línea, primero, en la línea, que es la única que me falta, ¿no? Porque ya todo está en la misma base, ¿no? Entonces sería X1 en la línea de transmisión será igual a 15,87 sobre 158,5, ¿no? Con Z base, ¿no? Lo medido sobre lo cual nos sale 0.1 por unidad, ¿no? O 10% de la unidad. Y el X0, LT, 47,61 sobre 158,7, ¿no? Y esto es igual a 0.3 por unidad. Listo. Yo ya tengo la secuencia positiva, negativa y cero, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que me falta ahora es simplemente construir, ¿no? ¿Sí? Entonces empecemos por el generador, ¿no? La secuencia positiva primero. ¿Sí? Entonces pongo acá el generador. ¿Sí? Aquí está el X del generador. La secuencia positiva, que igual de cuánto? 15%, ¿no? O sea, 0.15 J, ¿no? Porque es un J. Luego viene la del trafo, ¿está bien? X del trafo. ¿Cuánto vale eso? Eso ya está en su propia base, ¿no? 30 y 69. 0.1 J. Si hay algún problema, me dicen, profesor, no entiendo este valor, ¿sí? No espere hasta el final. Y luego la línea, pues, ¿no? Y acá está el punto de falla, ¿no? ¿Sí? X de la línea de transmisión. Y en este caso nos salió para secuencia positiva 0.1 J. Y con esto
cerrando, ¿no? Luego venimos con la secuencia negativa, ¿no? En el caso de secuencia negativa no hay fuente, ¿no? ¿Sí? Tengo el XG del generador, que es ¿cuánto? 20%, ¿no? Es decir, 0.12 J, ¿no? Luego viene el transformador. ¿Qué valor le ponemos al transformador? El transformador se comporta igual para todas las secuencias, ¿sí? Positiva, negativa y cero, igualito. Por lo tanto, el X del transformador será igual acá a 0.1 J, ¿sí? Se comporta igual. Luego viene la línea de transmisión. Entonces, línea de transmisión sería 0.3 J, ¿sí? ¿Listo? 0.3 J, ¿no? Ahí termina también la impedancia, ¿no? Entonces acá tengo yo más menos B1 en la secuencia, en el punto de falla, más menos B2. B2 es secuencia cero, negativa, ¿no? Y luego tenemos la secuencia 0, ¿no? Igual la fuente va ahí. X del generador tiene un valor, ¿no? 0.05 J, ¿no? No hay que olvidarse, ¿no? Ahí queda abierto, ¿no? Porque está en el lado delta, ¿sí? Entonces queda abierto en el lado delta, ¿no? Y luego de aquí viene, perdón. Entonces aquí viene el X del transformador, que vale igual, ¿no? 0.1 J. ¿No? Pero por el modelo, ¿te acuerdas que en el lado delta, cómo está? Conectados a tierra, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Ese era por el modelo, ¿te acuerdas? Porque el lado delta era conectado para el lado delta, no hay contribución, pero está conectado, digamos, a tierra del otro lado, ¿no? Luego, ahí está, ¿no? El X de la línea de transmisión, pero ese tiene un valor distinto para la secuencia 0, ¿no? Que es 0.3 J. Ahora, para el cálculo siempre voy a poner aquí 1 ángulo de 90, solamente por cálculo, ¿sí? 1 ángulo de 90 grados, ¿sí? ¿Algún observación ahí? Sí, profe, Sería más o menos. en la secuencia 0, en la secuencia negativa, en la Sí. línea es igualito que la de secuencia 0, entonces. Ah, no, ¿por qué le puse ahí? Perdón. No, yo les había dicho que es igualito a la secuencia positiva, sino que puse otro valor. Es que para secuencia positiva y la secuencia negativa o positiva, la línea responde igual, ¿no? O sea, no hay diferencia, lo cual sí hay diferencia para secuencia 0, ¿no? ¿Ya? Ahí se me pasó. ¿De acuerdo? Entonces la línea no le importa si es positiva o negativa, él va a funcionar igual, ¿no? No hay otro efecto. En cambio, para la secuencia 0 sí hay un efecto distinto, ¿no? Por eso que la impedancia de secuencia 0 sí se incrementa, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Listo, por la falla monofásica esto se debe conectar en serie, ¿no? En el punto de falla, ¿no? Perdón. Entonces, como se va a conectar en secuencia 0, sí, ¿de acuerdo? Estamos conectando. Profesor, para la secuencia negativa lo toma el valor de 0.1 también. ¿Para qué? Para el valor tanto en positivo y negativo lo toma el valor 0.1. De la línea sí.
Del tránsito también, ¿no? Incluido la secuencia cero. A menos que te den el dato, ¿no? Si no te dan el dato, sería el mismo. Y si te dan el dato así como la línea, pues la tienes que poner, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Y la corriente que viene por acá es la I0, ¿no? Bueno, en fin. Y por acá, pues, es 1. Luego, entonces con la corriente secuencia monofásica, la I0, que será igual. Rayos, esto no debe pasar. Igual a 1 ángulo de 90, para que se vayan los J, básicamente, ¿no? Entonces, arriba, ¿cuánto es? La secuencia positiva, como todo está en serie, sería 0.15 J más las dos líneas, ¿no? 0.1 J más 0.1 J más abajo, secuencia negativa, 0.2 J más, acabo de poner ya, 0.1 J más 0.1 J. Partimos de la secuencia 0, ¿no? Solamente hay dos valores, que es 0.1 J más 0.3 J. Entonces, I0 será igual 1 ángulo 90 sobre, a ver, ¿cuánto sale ahí? 1, 2, 3, 4, 5 más 0,5, 1, 1,15. ¿Sí? ¿Así sale? Sí, sí. Luego tenemos 1 entre 1.15. 0,87, ¿verdad? Entonces aquí 0.87 por unidad, ¿no? El punto de falla, ¿no? Entonces la corriente de falla será 3 y 0. Y esto es igual 3 por 0.87. $2.61 por unidad, ¿no? Entonces, I de base, ¿no? En este caso, en el punto de falla, que es la potencia de 30 MVA, ¿sí? Dividido entre raíz de 3 por 69 kilovoltios, ¿no? Porque es en el punto de falla, ¿no? Recuerda que si es en el generador, hay que multiplicarla por la tensión, ¿no? Que está ahí, ¿no? Es diferente, ¿no? ¿Alguna duda? La última corriente que está yendo, profesor, ¿de qué es? La corriente base, porque está por unidad, ¿no? ¿Cómo vas a dejar en por unidad? Tiene que dejar en valores reales, ¿no? 0.251 kiloamperios, ¿no? Hay que manejar bien la base, no voy a poner amperios, ¿no? Recuerda que arriba son megas y abajo son kilos, ¿no? Si los divides megas entre kilos, todavía te quedan kilos, ¿no? Listo, entonces la corriente de falla va a ser 2.61 por 0.251 kiloamperios. Esto es igual a
0.655 kiloamperios, ¿no? Listo. Esa sería la corriente de falla, ¿no? 0.655 kiloamperios. ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, aquí tenemos la solución es bastante sencilla porque la fuente es de un solo lado, ¿no? ¿Sí? Pero cuando hay fuente del otro lado, digamos que un poquito que se complica, ¿no? ¿Sí? Más por el dibujo que otra cosa, ¿sí? Pero al final el principio es el mismo, ¿no? No habría por qué molestarse. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna parte que le pareció un poco raro? ¿O todo está bien, digamos? Sí, entonces si les pongo en el examen uno similar, lo van a hacer, ¿verdad? Listo. Uno similar va a venir solamente con una pequeña dosis para molestarlos un poco, nada más. Ingeniero, Profesor, disculpe, Dígame. disculpe, los valores que te ponen ahí en el generador, ¿siempre van a estar de 3 o puede haber de 2 también? ¿Cómo de 3? Aunque tenga secuencia El positiva, negativa y X1, cero. X2. Ajá. Claro, puede que te digan que la secuencia positiva y negativa sean el mismo, puede ser, ¿no? ¿De No, acuerdo? Pero pero puede normalmente la eliminar secuencia un negativa X0. es baja. ¿Cómo? No, porque No, si no tiene conectado a tierra, probablemente no te den, ¿no? Te dan una resistencia de secuencia cero porque está conectado a tierra del transformador, ¿no? Digo, del generador, ¿no? y entonces armaría dos circuitos, ya no el tercero, el cero. No entiendo. ¿Por qué quieres X1 y hacer eso? X2, no, X1 y X2 y X0 te dan 3 valores. Sí, Ya, y esos 3 lo he utilizado para armar la positiva, negativa y el cero. ¿Siempre me van a dar 3 valores así en un generador? sí. Puede que no te lo den si no conecta a tierra, ¿no? Pero sí tiene que haber de todas maneras. Si no conecta a tierra estaría abierto, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, digamos, esa, una falla por aquí, digamos, a tierra, ¿no? Aquí, no, fue una falla a tierra acá. Si hay corriente, secuencia no, en cero, ¿no? Porque pasa por generador directo, ¿no? Como él está conectado a tierra y una falla a tierra acá, entonces va a haber una conducta. Del lado del transformador sería cero porque no hay, ¿no? ¿Sí? No hay delta, no hay forma de conectarlo, ¿no? Solo para el lado del generador, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más iba a preguntar? sí, profesor, en este caso la forma del esquema que nos está haciendo ahí es distinta a la que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Pero ¿por qué en este caso es ¿Dónde? así, ¿Dónde profesor? es distinta? O sea, habíamos hecho ya un diagrama en las clases pasadas, ¿no? Y habíamos hecho, digamos, de secuencia positiva para ir a la corriente de cortocircuito en un lugar y hacíamos, solamente utilizábamos, por ejemplo, X1 para el generador, para transformador y para la línea. Y era No, distinto, ¿no? ya. Y en No, este pues la caso, falla también era distinta, ¿no? Estamos hablando de una falla trifásica, que es una falla simétrica, ¿de acuerdo? Solo hablábamos secuencia positiva, no existe secuencia negativa, tampoco existe secuencia cero, ¿por qué la construirías? En este caso estamos hablando de una falla asimétrica, ¿no? Es un cortocircuito monofásico, una fase a tierra. ¿Sí? Eso es lo que estamos analizando aquí a través de este modelo, ¿no? ¿Sí? sí, profesor, ya le entendió, ya. Listo. Gracias, gracias. Entonces, no hay que olvidarse, ¿no? Estamos hablando de fallas monofásicas, que es difícil analizarlo en trifásico, ¿no? Se hace la vida más difícil. En cambio, en monofásico es facilito, ¿no? Solamente aplicas el modelo y ya está.
sale casi en una, ¿no? Listo, jóvenes. Nos falta más ejercicio para dejar esto y luego pasar al problema de flujo de potencia, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, aquí va una hojita más para poder hacer ejercicio, ¿no? Aquí mencionamos algunos criterios para realizar cortocircuitos, ¿sí? Primero hay que señalar pues la actividad en la cual vas a desarrollar, ¿no? ¿Sí? Si es ajuste de protección, si estás diseñando equipos, ¿de acuerdo? Soportabilidades, ¿no? ¿Sí? Diseño de barras, ¿no? Etcétera, ¿no? Puedes también estar diseñando mallas a tierra, eh, podrías estar viendo la parte física de los soportes, de los equipos de potencia que van a ir ahí, y quieres ver, digamos, si, digamos, un cortocircuito es posible que las bases lo soporten, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer un cálculo ahí, ¿no? Hay que considerar el bloque horario, la que se desea analizar, si es un bloque horario máxima, media y mínima demanda. ¿De acuerdo? Dependiendo del tipo de bloque horario en el que estés, tendremos una corriente de cortocircuito distinto, ¿no? ¿Sí? Considerar el despacho de generación, obviamente, ¿no? Si despachas todos, o bueno, en fin, ¿no? Máxima generación sería cuando despachen todos, ¿no? ¿Sí? Y también considerar los periodos hidrológicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, periodos de avenida, periodos de estiaje, ¿no? ¿De acuerdo? En la avenida, todas las centrales hidráulicas prácticamente despachan, las centrales térmicas despachan en un periodo seco también, en fin, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde estés, es posible que la corriente se incremente, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Bueno, hay otros criterios también que pueden haber, ¿no? Bueno, en fin, las que existan. A ver, jóvenes, ¿aquí qué pasó? ¿Qué tipo de falla es la que estás viendo hasta ahí? Entiéndase, pues, que la falla incrementa notablemente uno de los valores, ¿no? De corriente o de tensión, ¿no? Nada. Bien, en este caso, la parte de arriba, a ver, entonces esta es la fase R, ¿no? La fase S, la fase T y este de aquí es el neutro. Entonces, estas cuatro primeras son las lecturas de corriente. Las otras tres es la lectura de tensión, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, fase R, fase S y fase T. Respecto de tierra, ¿no? Por eso que tiene que ser balance. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es notable que la corriente continúe, ¿no? ¿Sí? En las dos fases continúe como si no pasara nada. Pero en la fase eh, T sí ocurre algo, ¿no? La corriente se aumenta notoriamente, ¿no? Se elevó la corriente, ¿de acuerdo? Y obviamente se traduce a través de la corriente de secuencia, digamos, cero o falla tierra, ¿no? ¿Sí? Entonces ocurre la falla, es una falla monofásica, en la fase T, y después de 4 ciclos, ¡plum!, dispara, ¿no? Y miren, ¿no? Ha disparado solamente en la fase fallada, en ambos extremos, ¿no? ¿De acuerdo? Decimos que en ambos extremos porque la tensión se ha ido a cero prácticamente, ¿no? Y también se traduce en el nivel de tensión, ¿no? Si ven la fase fallada, la tensión ha caído, ¿no? Un poco, ¿no? Cuando cae poco, significa que la falla, digamos, no ha sido tan cercana a la barra, ¿no? Y bastante lejana, ¿no? Y luego sí se va a cero, lo cual significa que la fase ha abierto, ¿no? ¿Sí? La fase se abre, la corriente va así, ¿no? Pero luego aparece un tiempito en que la corriente nuevamente viene a ser igualito que la condición prefalla, ¿no? La condición prefalla es la condición antes de la falla, ¿no? ¿Sí? Y es prácticamente lo mismo.
Y las tensiones también recuperan su valor y ahí quedan, ¿no? Es decir, ha habido un recierre exitoso, ¿no? Se ha vuelto a reconectar la fase fallada en ambos extremos y todo permanece igual. ¿Alguna pregunta ahí? Ingeniero, y esos gráficos, ¿cómo se nos muestran, digamos, si estamos trabajando en qué máquina o en qué, cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo se nos muestra? No, bueno, esto simplemente es algo adicional al cálculo de cortocircuito, ¿no? Acá no estamos calculando, solamente estamos viendo ya la contribución, ¿no? Recuerda que la falla ha sido en alguna parte de la línea y esta es la corriente que se está registrando en una de las dos estaciones, en unos lados de la línea, ¿no? Recuerda que la línea tiene dos lados, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, en un lado de la línea se está viendo ese valor, ¿no? Ahora, ¿esto quién lo registraba? El relé, ¿no? El relé de protección registra, pues, ¿no? Registra la corriente y registra también el momento que actúa y el momento que reconecta, ¿no? Ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Aquí tenemos también otra falla, ¿sí? Muy similar a la anterior, ¿no? Aunque hay alguna diferencia. ¿Lo notan ustedes? Todo está igualito. Las cuatro primeras son de corriente, ¿eh? Fase de RCT y el neutro, ¿no? Y luego tienes las tensiones en las tres fases, ¿no? Las tensiones son fase tierra. Todas las tensiones que se registran en los relés son fases a tierra. ¿Alguna pregunta ahí? Sí, ingeniero, en este caso veo que las tensiones han vuelto a las condiciones pre-fallas, sin embargo, en la corriente, en las líneas no parecen haber vuelto, sino simplemente se mantienen como constantes. ¿Eso a qué se debe? Ya, listo. Entonces, ¿qué lo podemos notar aquí? ¿No? Obviamente, mira, hay una condición pre-falla y abrió, pero no solamente abre la fase fallada, ¿no? Sino ha abierto también las no falladas, ¿no? ¿De acuerdo? En este caso se ha interrumpido las tres fases, ¿no? Y lo cual lo puedes corroborar aquí en la tensión, ¿no? También se va a cero, ¿no? Sí, es decir, has desconectado las tres fases, ¿no? Y luego de un tiempo has vuelto a reconectar, ¿no? ¿Sí? Y te das cuenta por las tensiones, ¿no? Las tensiones están dentro de lo normal, ¿no? Sí, aquí. Pero no se ve las condiciones en todo lo demás, ¿no? ¿Qué significa entonces? Que has cerrado, ¿no? Has cerrado de manera exitosa la línea, pero del otro lado no se ha conectado, es decir, se ha conectado de un solo lado, ¿no? La línea está en antena, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, está conectado de un solo lado, el otro lado quedó abierto. Eso es lo que está pasando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces fue un recién exitoso, pero del otro lado quedó abierto. Ahora puede que se reconecte más adelante, ¿no? Registró aquí un segundo y pico nada más, ¿no? No ha registrado más. ¿Sí? Veamos algunos de los casos. Hay otro caso. ¿Qué pasó ahí, jóvenes? ¿Qué ha habido? Lo mismo. Los cuatro de arriba son de corriente, los tres de abajo son de tensión. ¿Qué se puede ver? Dos fallas seguidas. No se han vuelto a conectar las líneas. No, como no, si se han vuelto a conectar. Nada. Bien, entonces notamos que se dan cuenta aquí al inicio. Bueno, es la condición prefalla, ¿no? ¿Y aquí qué pasó? Hay una falla monofásica, ¿no? ¿Sí? ¿En qué fase? En la fase
T, ¿no? Pues RST, en la T hay una falla monofásica, ¿de acuerdo? Monofásica tierra, obviamente, ¿no? La tensión ha caído también, ¿no? Y luego de 100 más o menos unos 60 o 70 milisegundos, abre la fase fallada, ¿no? ¿Sí? Y la tensión se va casi a cero, no se va a cero totalmente, ¿no? Pero acá está, ¿no? Está la tensión, ¿no? Y luego de un tiempito, ¡plum! Cierra la fase fallada, ¿no? ¿Qué pasa cuando cierra? ¿Qué sucede, jóvenes? Encuentra la falla otra vez, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, después de un tiempo, cierra, ¿no? Después del tiempo muerto recierra, manda a cerrar la fase fallada, pero al cerrar la fase fallada encuentra la falla, ¿no? Entonces se produce un cierre sobre falla. Entonces eso es malo, ¿no? Entonces cuando hay un cierre sobre falla, actúa la protección que es para cierre sobre falla, ¿no? Y manda disparo instantáneo, no piensa nada, solamente manda disparo. Por eso que su opcionar cuando hay una falla de este tipo es despejado de inmediato, ¿no? Switch on to fall, ¿no? Soft. En fin, ¿no? Y entonces cuando eso pasa, manda disparo trifásico a las tres fases, ¿no? Bien, ¿alguna observación ahí? Entonces, en este caso, el recierre no fue exitoso, ¿no? Igual que los anteriores, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay casos en los que no resulta ser exitoso un recierre, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué tipo de falla es? Jóvenes. Bifásica. ¿Bifásica tierra o bifásica pura? Bifásica. Bifásica pura. Pura, ¿no? Es decir, las dos fases de alguna manera se han conectado, ¿no? Bien, claro, hace una falla bifásica pura, pero dense cuenta que ha demorado bastante, ¿no? Más de 400 milisegundos, ¿no? ¿Sí? Bueno, digamos que 200 milisegundos, ¿no? Lo cual es no, 400 milisegundos casi, ¿no? Es decir, se ha despejado la falla en tiempo de zona 2, ¿no? ¿Alguna observación, jóvenes? Ingeniero, ¿Sí? o sea, ahí digamos, ha actuado de manera tardía, ¿no? Paro. Pero en este caso lo ha cerrado los tres. ¿Así usualmente se actúa en ese tipo de casos? No, aquí ha desconectado las tres fases de inmediato. ¿De acuerdo? Entonces, para casos de fallas y que no sean monofásicas, simplemente el interruptor dispara trifásico, ¿no? Las tres fases. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Solamente es posible realizar recierres para fallas de orden monofásicas. Bien. ¿Y aquí qué pasó? Bien, entonces aquí tenemos fallas, bueno, fallas muy largas, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí lo que está actuando ya no es la protección de distancia, sino de sobrecorriente, ¿no? A tierra, ¿no? Y está evaluando, pues.
De acuerdo, por eso es que se toma un tiempo alto, ¿no? Es decir, la protección de distancia o las protecciones principales no lo ven, de acuerdo, porque es una falla de alta impedancia, ¿no? Bien, y ahí, bueno, esa era la última falla, jóvenes. Listo, jóvenes, hasta ahí llegamos hoy. No los canso más, la siguiente clase hacemos puro ejercicio nada más de los casos más que pueda haber, ¿no? Con dos fuentes, tres fuentes. En realidad el modelo sigue funcionando para cualquier tipo de fuentes, un número de fuentes, ¿no? No hay mucha dificultad en eso. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Sí, dígame. una consulta. En la parte que había mencionó el término ahí justo antes, en la diapositiva de antes, por favor, antes. Más. Ay, 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 esa. Mencionó de la siguiente, ¿cómo dijo el término? Sobre, con esas dos fallas, pues. La segunda. No entendí. No, acá supuestamente acá hay la primera falla, ¿no? Se disparó y se abrió nuevamente, ¿no? Esa es esa parte en la segunda. A ¿Y al cierre sobre tiempo muerto falla. recién? A cierre sobre falla. Ah, ya cierro porque está cerrando sobre fallas, ¿no? ¿A qué se refiere? Un poco más, ingeniero, de ese A término. ver, digamos que el conductor se cayó a tierra, ¿no? ¿Sí? Obviamente falló, desconectó la línea. ¿Está bien? El conductor está en el suelo, ¿no? Listo. Si yo cierro recierro, ¿qué es lo que va a encontrar? Al conductor en el suelo, ¿no? ¿Sí? Porque nadie lo ha levantado, ¿no? Entonces la línea está en el suelo y cerraste cuando la línea está en el suelo. ¿Cómo se llamaría eso? Cierre sobre falla, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, cuando la falla aún está ahí, lo cierras, obviamente las corrientes son grandes, ¿no? Ingeniero. ¿Alguna otra Está bien. observación? Ingeniero, solamente había dicho que esos registros eran del relé, ¿verdad? ¿Y Sí. eso cómo los tomaba una nota? ¿Era a través de un programa? ¿Un software o Claro, algo? es un programa propio de relé, ¿no? Pero digamos que existe eh, algunos visores para verlo, ¿no? Es el SIGRA, no le pertenece a nadie, ¿no? Bueno, en todo caso sí, ¿no? Bueno, el relé te da soporte, ¿no? El fabricante te da entrega, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? Listo. Bien, jóvenes, nos vemos mañana para la presentación del tema de unos compañeros y continuamos con las presentaciones, ¿no? Profesor, una Dígame. consulta. Mis compañeros me están consultando si es que pueden presentar solucionario del examen. Mm, ya el otro lunes, lo ponen en la asistencia, ¿sí? En la asistencia el lunes. Está bien, profesor. Ya, listo. Gracias. Profesor, buenas noches, disculpe. Sí. Sobre el tema de exposición, a mi grupo le tocó el tema de redes subterráneas en 500 kilovoltios, pero no hemos encontrado mucha información sobre, bueno, en esa tensión hemos encontrado hasta 200 kilovoltios. ¿Lo podríamos cambiar? Lo que sea, ¿no? Pon, pero presentas. Ya, profesor, gracias. Listo. Hola, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches.
Buenas noches, ingeniero.